Bienvenidos a un programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. El día de hoy tenemos una invitada, la doctora María Z. Flores López. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación. A ti. Es doctora en Ingeniería del Agua y Medioambiental con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Por la misma universidad cuenta con una maestría en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente con especialidad en ordenación, restauración y gestión de cuencas. Tiene formación de Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico Regional de La Paz. Es profesora investigadora del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra en la carrera de Gestión y Ciencias del Agua y Geología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es responsable académica de la carrera en Gestión y Ciencias del Agua y responsable del programa de manejo integral del agua en el campus La Paz de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es miembro del Sustainable Development Solutions Network de las Naciones Unidas, de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, REMEXCU, integrante del órgano técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de La Paz y del Grupo Especializado de Trabajo en el Consejo de Cuenca de Baja California Sur, entre otros. Sus líneas de investigación comprenden el estudio de la hidrología superficial y subterránea, su relación con el manejo integral de cuencas, la gestión de acuíferos y el ordenamiento de los territorios. Su pasión es el estudio del agua. El día de hoy vamos a platicar sobre una investigación exhaustiva que la doctora María Z. Flores tuvo a bien realizar, que le llevó un periodo de varios años dedicada a la investigación de el tema de análisis de las metodologías de ordenación de las cuencas en Baja California Sur. Y nuestro tema central va a ser la crisis del agua en Sud California. A ver, todo lo que compramos desde alimentos hasta productos electrónicos y energía pareciera mera mentira, pero tiene un costo oculto. Vamos casi a un paso de llegar. ¿De qué manera un recurso natural y gratuito se convirtió en un producto de lujo? ¿Cómo ves, doctora? Pues mira, Elizabeth, sin duda el recurso agua se está volviendo un recurso de lujo, tal cual como lo has dicho. Definitivamente creo que para empezar esta entrevista deberíamos de dejar claro para la audiencia que nos escucha que estamos hablando del agua como un elemento de supervivencia, Elizabeth. Claro. Es decir, nosotros debemos tener como un derecho universal de acceso al agua. En todo caso, 24/7 disponibilidad de este recurso. Y es justamente cuando nosotros como usuarios del agua carecemos de este recurso, o por ejemplo en temporada ciclónica, que es común aquí en BCS, tener carestía del agua, es cuando realmente nos preocupamos y le damos valor a lo que está sucediendo. Realmente de forma muy clara, las crisis hídricas alrededor del planeta, Elizabeth, van a ser las próximas batallas que van a combatir nuestra sociedad como tal. Sí, es un punto muy complicado y difícil que tiene que ver con una serie de elementos en torno, no es nada más si llueve o no llueve, sino correcto, viene aunado a una cadena de situaciones y factores que hay que analizar exhaustivamente por los gobiernos que actualmente tienen esa responsabilidad de proveer ese vital recurso a la ciudadanía, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia de las cuencas hídricas? Bien, pues las cuencas hídricas son un espacio, Elizabeth, fundamental para poder entender el agua. Tal vez a veces no nos enseñan desde niños y podría ser un conocimiento muy útil desde que somos pequeños, saber de dónde proviene el agua, ¿no? Creemos muchas veces que al abrir el grifo o la llave, pues el agua va a salir automáticamente. Y no, el agua no viene de ahí. Es decir, el agua recorre un camino muy largo, exhaustivamente largo, para llegar a nuestras viviendas, ¿no? Como usuarios de agua. Entonces, las cuencas hidrográficas es el sitio, es el espacio geográfico
donde se origina el agua. Va a ser ese espacio delimitado justamente por la parte más alta de los territorios, donde a partir de los eventos de lluvia, esa precipitación va a escurrir, infiltrarse o evaporarse. Es decir, puede tener varios caminos, claro, pero todo eso ocurre en las cuencas. Y también resulta, Elizabeth, que las poblaciones, todos los núcleos poblacionales de este planeta, se asientan sobre las cuencas. Entonces, qué bonito poder entender cómo se van a desarrollar nuestras ciudades a partir de cómo funciona una cuenca, claro, qué lluvia tiene, qué escurrimiento tiene, cuáles son sus tasas de infiltración, es decir, nosotros adaptarnos a las condiciones naturales que nos ofrecen las cuencas. Ese sería un modelo estratégico de desarrollo, es decir, de forma paralela a los núcleos poblacionales, sobre todo en zonas áridas como las nuestras, tener una gestión que respete y se adecue a las condiciones naturales que tiene esa cuenca. Claro. Sí, porque hablamos dentro de tus propuestas, en los objetivos, abordar la problemática de la climatología y hidrología en la Cuenca de La Paz. Y sobre todo me llama la atención la regulación de usos de suelos que garanticen el aprovechamiento de las potencialidades de la zona, que es una de las situaciones que platicábamos hace un momento, cómo cambian en los planes estatales, en los planes de desarrollo urbano, el uso de suelo, que si es para ganadería se respetara, que si es para nada más matorral se respetara, porque si se hacen esos impactos, viene justamente una externalidad negativa. Sí, correctamente, Elizabeth, y para la audiencia que nos escuche, nos sigue, justamente este trabajo del que se hace mención establece y clasifica cuáles son esos usos de suelo sostenibles, adaptados a las condiciones, en este caso de la Cuenca de La Paz, que en todo caso deberíamos de implementar y mantener en el tiempo, ¿no? Porque ese también es otro punto interesante. Muchas veces hacemos consideraciones en la época actual, pero ¿qué va a pasar de aquí a 20, 30, 50 años, Elizabeth? ¿Se va a respetar ese uso de suelo? ¿Se va a mantener? ¿Quién lo va a monitorear o quiénes son los responsables de ello? Entonces, hay usos de suelo que son adecuados y hay usos de suelo que no son adecuados. Entonces, se trata justamente de analizar qué es lo que podemos cambiar al año 2023. Ese estudio se realizó y finalizó en el año, finalizó en el año 2016, ya han pasado algunos años, pero muchas de las consideraciones que allí se establecen siguen estando vigentes a día de hoy. Por ejemplo, el tema del sobrepastoreo, la erosión, sí, la degradación de los suelos. Es algo, Elizabeth, que desafortunadamente adolecen y padecen la mayoría de nuestras cuencas subcalifornianas, sobre todo en las partes altas de las cuencas, ¿no? Es decir, es una actividad, en este caso la ganadería y algunas actuaciones derivadas de ella, que promueven este sobrepastoreo excesivo, donde en todo caso el ganado, con sus pisadas, degrada el suelo. Y uno podría pensar, ¿y eso qué implicación puede tener, no? Claro. Pero recordemos que en este caso el ganado, una vaca, etcétera, un chivo, pues tiene un peso, ¿sí? Que no son 5 ni 10 kilogramos, que si eso lo multiplicamos por el número, en todo caso de cabezas de ganado que lo hacen día a día, tiene una repercusión en el suelo. Entonces, cuando viene ese evento de lluvia, ese torrente, esa crecida, Elizabeth, si el suelo en este caso está erosionado, lo único que favorece exactamente es que aguas abajo el volumen escurra de una forma muchísimo más intensa, ¿sí? Entonces, hay usos de suelo que en todo caso se deberían de proteger, sobre todo en las partes altas de la cuenca, y evitar la erosión. Claro. Y en este estudio que realizaste, el balance del acuífero, ¿qué es lo que nos preocupa? La disponibilidad del recurso hídrico, ¿cómo andamos? Bueno, la disponibilidad del recurso hídrico a día de hoy en todo el contexto y la geografía subcaliforniana es crítica. Nosotros disponemos agua en las principales localidades de este estado gracias mayoritariamente al acuífero, a la operatividad de los acuíferos, es decir, al agua subterránea. Claro. Esa agua que no la podemos ver, esa agua que está ahora mismo debajo de nuestros pies,
pero que es importante en Sudcalifornia, ¿no? Porque de ella nos abastecemos. Entonces, ¿cuál es la situación a día de hoy? Aparte de decir que es una consideración crítica. Bueno, la mayoría de los acuíferos, Elizabeth, en BCS, incluyendo el acuífero de la ciudad capital, La Paz, se encuentran sobreexplotados. Totalmente. Es decir, ya no se permite una mayor extracción de agua a partir de nuevas concesiones porque estamos en números rojos, es decir, en déficit. Ya no podemos extraer más. O sea, de toda el agua que se recarga al acuífero, que ingresa de forma natural, es muchísimo mayor la extracción, exacto, la que sale. Entonces hay un desbalance. O sea, sacamos más de lo que ingresamos. Entonces, esa situación que estoy comentando del acuífero de La Paz se repite a lo largo de los acuíferos subcalifornianos. Y otro punto interesante que también guardan los acuíferos, Elizabeth, es un fenómeno que se genera a partir de la interacción con el agua de mar, que es la intrusión salina. Claro. Entonces, los acuíferos costeros, más allá exactamente de su disponibilidad, tienen problemas de intrusión salina. Entonces, la composición química del agua está cambiando. Cuando tú la extraes ya no es potable. Entonces, ya no la puedes usar de forma directa, en este caso, para el abastecimiento de la población. Entonces, hay un sinfín de problemáticas que, como bien dices, Elizabeth, están involucrados diversos actores, intereses, que hacen que este escenario hídrico de Baja California Sur, que es el estado más seco de todo México, hay que decirlo y recalcarlo, no sea fácil de gestionar, sin duda. Pues interesante, sobre todo para quienes dirigen los destinos de la política económica en Baja California Sur, porque es un foco rojo que deben de tener siempre en cuenta, porque yo veo que siguen llegando hoteles y hoteles y hoteles y hoteles, entonces dices tú, bueno, final de cuentas, creo que la agricultura es el principal consumidor del agua, de las cuencas, y que la hotelería es mínimo, porque pues están cambiando sus plantas de aguas negras, las están convirtiendo, etcétera, etcétera. Pero aún así es un impacto negativo todavía. Sí. O sea, ¿con qué agua le van a dar una certidumbre, una inversión de miles de millones de dólares, pues? Sí, tal vez eso es algo que nos ha fallado de forma estratégica como Estado, como población, como comunidad subcaliforniana en general, ¿no? Que tal vez estamos enfocando nuestros ojos al corto medio plazo siendo un tanto benévola, pero el largo plazo lo estamos dejando de lado completamente. Y la hidrología, es decir, la ciencia del agua como tal, no funciona desafortunadamente, Elizabeth, y público que me escucha, ni en el corto ni en el mediano plazo. La hidrología funciona en el largo plazo. Si tú siembras un árbol, ¿sí?, en la parte alta de la cuenca y deseas que ese árbol opere a tu favor en la cuenca para retener agua, favorecer que se infiltre, ese árbol va a tardar en crecer tal vez 20 años. No, es decir, exacto, entonces no vamos a ver los resultados próximos 6 meses, claro. El próximo año no. Entonces, queremos soluciones pues muy cortoplacistas, que van tal vez acorde a otros intereses. Entonces va un poco por ahí el tema de la gestión. Definitivamente la realidad de hoy en día es la maximización de ganancias. Ningún inversionista viene con la finalidad de perder, eso es claro. Y eso va en función de la sustentabilidad. No, el turismo sustentable es el más amigable del mundo con la economía. Claro que no. Para su operación requiere de una serie de energía que no se tiene, que se tiene que conducir desde La Paz hasta Los Cabos, por ejemplo, ¿no? No son autónomos en ese sentido, carecen del producto vital líquido que es el agua. O sea, yo quisiera ver la expectativa de crecimiento, porque tiene un crecimiento exponencial interesante en Los Cabos, dentro de 5 años. Antes llegabas a la Gacera y veías negro, o sea, Cartolandia. Ahora, desde 5 kilómetros antes de la Gacera, aquello está totalmente invadido, ya no de cartón negro, de casas. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser esa certidumbre de romper justamente la dicotomía economía-ambiente? Claro. Entonces, sí se tiene que pensar exhaustivamente de los impactos. Ahora, habrá que analizar también ese análisis que hiciste. ¿Qué te arrojó la red de drenaje versus arroyos? Bueno, porque la cuenca de La Paz está
llena de arroyos. Sí, caray, es muy bonito ver esas figuras, esos mapas, porque justamente nos muestran, es que vamos, el campo sudcaliforniano es muy agradecido, es una gozada, tanto en vegetación y la propia red de drenaje, es decir, cómo se distribuyen los arroyos alrededor de la cuenca de La Paz, nos explica cómo esa cuenca puede trabajar a nuestro favor si también nosotros nos subimos a ese barco de la sostenibilidad y de entender cómo funciona la cuenca de forma natural. Lo que pasa es que como especie humana, pues muchas veces nos gusta ir en contra justamente de lo que la propia naturaleza nos dicta, ¿no? Y ahí es cuando tenemos los problemas, ¿no? Construimos en zonas de riesgo, tenemos un cauce desbordado y tal vez allí tenemos viviendas, entonces muchas veces vamos en contra de la propia naturaleza y ahí es donde vienen las dificultades. Entonces, el tema de los arroyos y la red de drenaje es prioritaria porque son los sitios donde el volumen de agua va a poder desahogarse. Ahora, hay un arroyo que creo que todos conocemos aquí en la ciudad de La Paz, que es el arroyo El Cajoncito. Sí, sí, sí. Nos trae muchos recuerdos por el ciclón Lisa, todo lo que sucedió en aquella época, etcétera. Es decir, una pregunta, Elizabeth, que se repite constantemente en foros, eventos, ¿qué pasa con el agua del Cajoncito? Por poner un ejemplo, en temporada húmeda, cuando hay un evento de lluvia, y justamente observamos como ciudadanos que el caudal está escurriendo aguas abajo y va y desemboca al mar. Por eso digo que son muy agradecidos nuestros arroyos. Tenemos una red maravillosa y si como sociedad aprendiéramos a detener esa agua en la parte alta de las cuencas antes de que llegue a las ciudades, podríamos ayudar a recargar el acuífero que está sobreexplotado. Entonces, ese es uno de los planteamientos más importantes que ahora justamente se están trabajando y considerando. Detener el agua en la parte alta de las cuencas, Elizabeth, es fundamental para poder ayudar a recargar el acuífero. Interesante, muy interesante. El cálculo de los caudales. Ese es un punto muy interesante también, Elizabeth. Cuando se trabaja en esta ciencia que es la hidrología, el estudio del agua, hay un punto muy importante que son los datos. Y es algo que tal vez queda muchas veces de lado o no se le da el peso y la contundencia que tiene. Sin datos no hay nada, Elizabeth. Claro. Si uno quiere hacer un trabajo, un modelo, una estimación, necesitas datos. Sí, sí. Y yo creo que todos los que me están escuchando se pueden ver identificados. Si no trabajamos con datos certeros, difícilmente vamos a poder obtener resultados fiables. Pues en el tema de los caudales es lo mismo, Elizabeth. Tenemos que medir cuánto volumen de agua transcurre por nuestros arroyos en un determinado lapso de tiempo. Ese es el caudal. Desafortunadamente, Elizabeth, a lo largo de los años, en Baja California Sur, hemos ido a la baja y a día de hoy carecemos completamente de estaciones hidrométricas. Esas estaciones son las que miden los escurrimientos. Años atrás, en los años 80, sí teníamos estaciones hidrométricas, pues van a la baja. También las estaciones meteorológicas automáticas, que son las que nos aportan en tiempo real qué es lo que está sucediendo con el estado del tiempo. Es decir, existen por ahí áreas de oportunidad muy interesantes que no están siendo atendidas y que son la base, son el insumo principal para los estudios de disponibilidad de los acuíferos, planes de ordenamiento territorial. Todo se va a basar en esos datos y en esa numeralia que podamos obtener. Entonces, sí me gustaría hacer énfasis en esa parte, ¿no?, de los caudales. Muy bien. Y para establecer un avance metodológico en la ordenación de estas cuencas, tu análisis arrojó de qué forma lograr la sostenibilidad a través de los gráficos que tienes en los anexos en tu investigación con diferentes colores. Porque veo, por ejemplo, que resaltan diferentes tonos de dónde puede lograrse a corto plazo una sostenibilidad. Y también manejas el recurso disponible del agua comparado con todos los demás colores y las barras que manejas, que es una cosa muy pequeña. Claro, claro. ¿Cómo tus análisis y los criterios vienen a darnos a nosotros la pérdida del suelo improductivo, la ordenación, las cuencas, el uso de suelo, vegetación? ¿Cómo
cómo ayudarnos de esos análisis que tú realizaste para tener ahora sí que el mayor acopio de información y tomar las mejores decisiones en materia del agua para el municipio. Sí, sin duda creo que ese debe ser el fin ideal, utópico, vamos, ¿no? Es decir, que los tomadores de decisiones, en base a este tipo de estudios, quizás no solamente el mío, sino también hay estudios maravillosos y fenomenales de otros colegas que han estado trabajando ya años también aquí en la cuenca y el acuífero de La Paz, pues puedan servir de insumos, ¿no? Claro. Al final la academia, ese es su propósito, ¿no? El objetivo que tiene, ¿no? Que todos esos trabajos, artículos, publicaciones, pues sirvan para cambiar nuestro país para bien, evidentemente. Y en este caso del proyecto que menciona Elizabeth, justamente la metodología que se siguió fue multicriterio, es decir, se utilizaron bases de datos muy diversas, fue un acopio de información muy profunda y detallada durante muchos años, realmente sí hay un gran esfuerzo en eso, porque es información edafológica, climatológica, social, económica, hidráulica, hidrológica, presas, etcétera, que obviamente ya organizadas y clasificadas pues te dan un resultado que son, como lo menciona, pues estos colores, estos polígonos que nos indican por dónde hay que ir o por dónde no hay que ir, tocarlo, ¿no? pues. Exacto. Y eso es lo que puede servir a los tomadores de decisiones, que el día de mañana u hoy mismo están definiendo a dónde se van las inversiones, Elizabeth, a dónde se van los apoyos. Ellos tal vez pueden decir si se va a este camino o a este otro camino. Entonces sí es importante que en este caso la gestión y el manejo del agua esté como agenda prioritaria, y creo que lo está de alguna manera, en todos estos planes y escenarios a futuro que se están llevando a cabo en Sud California. Bueno, yo quisiera pensar que así es y que obedece a una línea prioritaria de atención en la agenda, porque todavía no entramos al verano y desde invierno ha habido una problemática de abastecimiento del recurso muy fuerte aquí en la ciudad de La Paz. Entonces eso viene a darnos y a preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? No es lo que esperábamos, pensábamos que esto iba a mejorar, pero se está agravando cada vez más, y es que cada vez más llega más gente. La ciudad de La Paz ha tomado ahora una dinámica del turismo muy fuerte, y no es lo mismo. Por ejemplo, yo veía que en el municipio de Los Cabos en el año pasado estuvieron más de 6 millones de visitantes. ¿Cómo se bañan los 6 millones de visitantes? Exactamente. Sí, son temas muy, muy sensibles, sin duda, Elizabeth, y como todo en la vida, cuando un problema no lo contienes, el problema se desborda, ¿no? Es decir, como estamos ahorita. Exactamente, hay que tratar de mitigarlo de alguna manera, pues eso, implicar alternativas, etcétera, pero el problema ha ido a más, sin duda. Un punto muy importante, ya lo mencionas, Elizabeth, es el incremento poblacional, deficiencias en los ordenamientos territoriales, que creo que son visibles para todas y todos, pero también otro punto importante en este caso y en este escenario del recurso hídrico son los tomadores de decisiones, quienes les asesoran, que esas asesorías sean las adecuadas, encaminadas justamente a la sostenibilidad y a lo que nuestra cuenca y acuífero puede ofrecer y no más, ¿sí? Y otro punto también muy importante que también se menciona por ahí en la academia es el tema de las malas prácticas, de las malas praxis, las sanciones. Eso es muy importante. En el mundo del agua, regular y monitorear las acciones que se están llevando a cabo es muy importante. Pero a veces, pues por falta de presupuesto, personal, es complicado para las instituciones, ¿no? Llevar a cabo un monitoreo constante y permanente de las extracciones del agua, de las concesiones. Irregulares a veces, qué es lo que está pasando con las fugas en la red de tubería de agua potable de las principales localidades de nuestro estado y de todo México también. Ese es un punto muy importante. Entonces, si no hay sanciones, si no se regula lo que está sucediendo, la mala praxis sigue ocurriendo, desafortunadamente. Sí, la cultura del agua es básica y esencial. Sí, totalmente. Que tiene que ver mucho con todos los elementos que manejas en este momento de las fugas, la red de drenaje,
el abastecimiento, la infraestructura. Un punto muy importante, Elizabeth, que me gustaría hacer énfasis es la infraestructura hidráulica. Desafortunadamente, por el paso del tiempo a lo largo de los años, en todo México, obsoleta. no es caso exclusivo de BCS, ya la infraestructura se ha quedado obsoleta, es decir, se ha quedado vieja, antigua. Entonces, esta tubería, muchas veces pues de material de asbesto, cemento, etcétera, tienen ya excesivas fugas. Y desafortunadamente también el sector hídrico no se ha digitalizado, Elizabeth. Ese es un paso muy interesante que nos hace falta explorar y descubrir en México, que necesita inversión y personas especializadas que conozcan el tema. Es decir, en otros países alrededor del mundo, más allá de la gestión de aguas residuales, control de fugas, se están digitalizando. Nosotros ahora mismo no entendemos nuestra vida sin una tablet, sin un smartphone, y el sector del agua se ha quedado muy obsoleto. Siguen manteniendo las prácticas de hace tal vez 30, 40 años, cuando ya existe la tecnología para saber medir. Exactamente, para saber dónde tienes fugas, para monitorear tu consumo, para detectar anomalías. Y para allá debe de ir el rumbo del sector hídrico. Y es algo en que México tiene que apostarle, seguramente, sí. Sí, se requiere mucho recurso, ¿no? Y antes de Totalmente. pensar, bueno, ¿para qué me modernizo cuando tengo una red de drenaje caído o cuando tengo tomas que tengo que realizar? O sea, priorizan, ¿no? O tengo que poner lavaderos en el Sobaco del Diablo, en la colonia, por ejemplo, ¿no? Que es más prioritario porque eso me cuenta más votos, en fin. Claro. Son una serie de situaciones, pero lo que sí es claro y es patente es que estamos ante una crisis del agua muy complicada. Así ¿no? es, sin duda. Pero también los sistemas de fotometría, ¿cómo nos van a ayudar? Claro, claro. Bueno, en este caso, todo el tema de imágenes satelitales, bueno, creo que te refieres a la parte de fotogrametría, todo el tema de imágenes satelitales, cartografía, es decir, todo lo que nos sume a entender cómo se comportan nuestros territorios, también se ha tecnificado de una manera muy potente, Elizabeth, en los últimos años. Nuestros mapas y la cobertura que nosotros podemos tener de los espacios, la resolución, la escala de trabajo ya es muy buena realmente. Claro. Por ejemplo, el uso de drones, que hace años era una tecnología que no teníamos. Entonces, para el análisis y la gestión de las cuencas y de los acuíferos es fenomenal poder ahora sí que hacerse apoyo de ese tipo de metodologías. Y es algo que también nos tenemos que sumar en BCS, sobre todo porque buena parte de nuestro territorio es territorio rural, territorio en el campo. Y justamente la recarga de muchos acuíferos es en el campo, en las partes altas de las serranías, de las zonas de alta montaña. Entonces, sí es importante hacer un monitoreo de vegetación, cómo va cambiando a lo largo de los años, si hay un periodo de sequía, si hay un periodo húmedo, por ejemplo, es decir, cómo está cambiando justamente la distribución y los patrones de lluvia a lo largo del estado. Sería fenomenal tener eso cartografiado de forma muy precisa y exacta, Elizabeth. Sí, sobre todo para tener ideas más precisas de cuáles decisiones se van a tomar en función del mismo recurso, ¿no? Que nos está haciendo mucha falta. Por ejemplo, veía en la zona de Mulegé, en la sierra, cómo es un pulmoncito que se va en la parte alta llenando de tan solo la brisa del mar, aunado al clima que prepondera en la sierra, y cómo este pulmoncito viene a bajar para abastecer el recurso de agua en el municipio de Comondú. Claro, no, y justamente toda la sabiduría que conlleva la experiencia de nuestros rancheros sudcalifornianos es maravillosa. Cuando nosotros tenemos oportunidad de salir a campo y conversar con ellos, vamos, es que ellos llevan años enfrentándose a esta problemática. Sí. Ellos conocen a la perfección nuestras cuencas, las han recorrido. Entonces, sí, en buena parte ellos deben de ser nuestros aliados. Claro. Y al final, en buena parte son los guardianes de las cuencas, ¿no? En zonas muy alejadas, donde a veces ni siquiera hay manera de cómo exacto, subir. De acceder, ¿no? O al menos de forma fácil. Entonces, sí es importante considerar ese tema, Elizabeth. Qué bien. Y bueno, el agua y el suelo son recursos imprescindibles al final de tu investigación para el desarrollo de los ecosistemas. Sin ellos,
definitivamente pues estamos muertos, fritos, ¿no? Exactamente. No tenemos una expectativa de vida futuro, ¿no? Y lo que tenemos que evitar justamente es esa erosión que impacta el suelo, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar esa pérdida de la vegetación? ¿Cómo vamos a regular el ciclo ecológico? ¿Cómo vamos a proteger los recursos naturales? ¿Qué queremos, desarrollo o crecimiento económico? Hombre, es una pregunta muy interesante y como todo en la vida, ¿no? Tiene sus matices, ¿no? Porque evidentemente le quitamos el turismo ahora a BCS. ¿Qué pasa con la economía, ¿no? Es decir, complicada esa pregunta definitivamente, pero también hay que observar cómo se está llevando a cabo en este caso la actividad turística, qué puntos neurálgicos está impactando de forma muy profunda que nosotros todavía no hemos podido detener y que va a tener ahora sí que unas repercusiones y consecuencias muy adversas a lo largo de los años. Entonces, se trata como todo de un balance, ¿no? De una buena gestión, pero también es importante, nuestra cuenca y nuestro acuífero son ahora sí que los que nos van a dar la pauta de ese crecimiento. Si en una cuenca, en este caso, perteneciente al estado más seco de México, que tiene ya sus acuíferos comprometidos, creo que la respuesta es más que obvia, definitivamente. Tenemos que, exacto, hacer un uso y un desarrollo muchísimo más estratégico e inteligente del que se ha llevado a cabo hasta ahora. Y soy consciente que no es fácil, ¿no? Por toda la gestión, todas las instituciones que están involucradas con el recurso agua, que son muy diversas y numerosas, y todos los actores que están involucrados, desde la parte empresarial, pública, educativa, claro, social, asociaciones civiles. Entonces es un engranaje muy profundo, pero definitivamente debe de haber asesoría y mentoría muy detallada y especializada para aquellos que sí están tomando decisiones en las esferas pues, más altas, ¿no? de esta conexión. Es interesante tu comentario, aunado a que si recordamos en la época de los 80, los gobernadores de aquella época, por ejemplo, la estatura del gobernador Andrés Alberto Alvarado Aramburo, él tenía muy claro que no debía de permitir la llegada de nuevas inversiones. Era clarísimo en los planes de desarrollo en esa época que no se permitía. ¿Cuándo entró un nuevo centro comercial en esa época? Nunca. ¿Cuándo llegó un hotel? Nunca. ¿Cuándo se explotó las actividades de la pesca abierta, deportiva? Como está en las épocas de hoy, ese turismo que es, pues quizás a lo mejor no tiene mucho valor agregado, pero bueno, se beneficia el taxista, el hotelero, el lanchero, etcétera. Pero hace 20, 30 años el liderazgo político tenía muy claro los impactos negativos que todo esto iba a traer. Situación que creo que hoy en día, desafortunadamente, es un empuje de la globalización, cómo abrió las fronteras y cómo esto llegó de manera natural, ¿no? Sí, caray, y ahí también está muy involucrado el tema de la cultura del agua. Somos más, muchas veces proviniendo de otras entidades o partes de la República Mexicana, es decir, que no, las personas no sean oriundas de aquí de Subcalifornia, y que justamente, como bien decía Francisco Kim, Pancho Kim, el agua es la vida. Yo recuerdo muchísimo ese mensaje y que a día de hoy me encantaría que nos siguieran, bueno, voy a usar esa palabra tal vez un poco coloquial, bombardeando por los medios exactos de comunicación, radio, televisión. El agua es la vida, el agua es la vida, porque definitivamente si no hacemos también conciencia colectiva, comunitaria, en tu misma casa, esto va a tener una pinta muy oscura, la verdad. Entonces, más aparte de las industrias, de las grandes concesiones de agua, también está el ciudadano, que muchas veces, el ciudadano piensa, bueno, esto no va conmigo, ¿no? Total, mi consumo de agua no es tan grande. Pero es que no es tu consumo, es el de 300,000 personas más, es el de 400,000, entonces al final sí importa lo que hacemos en la microescala. Y es parte de lo que estás comentando, ¿no? Del desarrollo, hacia dónde va el Estado, qué es lo que vamos a priorizar. Muchas gracias, pues agradecida del equipo de trabajo de apoyo logístico de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias, con un poquito de tu conocimiento, del podérselo transmitir a la población, a la ciudadanía, sobre todo
ante una problemática difícil que no nada más es de Baja California Sur, es de muchas entidades en la República que se han ido de la proclama a la demanda. Por ejemplo, el caso de la empresa cervecera que se iba a instalar en Mexicali, que la población se sostuvo y no llegó. En fin, creo que nos dejas una iniciativa de entender la cultura, cómo debe de llevarse en nuestros propios hogares, dentro de nuestro círculo. Agradecida contigo, María. ¿Algún comentario que quieras hacernos? No, muchísimas gracias, Elizabeth, por la oportunidad, y a todo tu equipo de trabajo que ha estado súper al pendiente. Y bueno, esta charla ojalá también sirva para toda la población, la comunidad que nos está siguiendo ahora mismo, pues para abrir un espacio de reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada uno, en este caso de forma, pues ahora sí que particular e individual, sobre el tema agua, ¿no? ¿Qué panorama le vamos a dejar a los que vienen? Claro, interesante, porque la liga de la investigación que María Zeta Flores tuvo a bien desarrollar en varios años nos las va a permitir compartirla en la promoción de este video, para que el que quiera estudiar más y saber más, pues ahí va a tener todos los elementos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Saludos.